primer término quiero agradecer a EDIR la invitación, muy en particular a Domingo, que bueno, pues confía de nuevo en mí para bueno, pues tratar de dar mi visión desde el punto de vista legal de un problema relacionado con el agua. Y bueno, pues un placer estar aquí con todos ustedes. Ya les adelanto que no voy a tener todas las respuestas, porque en este mundo del derecho administrativo, del derecho ambiental, etcétera, muchas veces nos encontramos con cosas que están en la ley y que luego en la práctica pues no se aplican de aquella manera o se interpretan de aquella manera. Entonces, bueno, pues insisto en eso. A lo mejor no les puedo dar todas las soluciones, ¿no? Voy a tratar fundamentalmente de exponerles el marco legal. Muchas de las cosas imagino que ya las conocen de sobra ustedes, pero bueno, quizá sirva esta presentación para ponerlas en su sitio, ¿no? O para poner cada cosa en su cajón. A veces sabemos cosas, ¿no? que en la práctica tenemos que aplicar, etcétera, pero no sabemos dónde están o de dónde provienen o qué importancia tienen. Vamos a tratar de hacer esto. Y como última cuestión previa les diría que bueno, realmente a mí Domingo me encarga hablar de la reutilización industrial, pero realmente no hay un marco legal específico de reutilización industrial, sino pues un marco general de reutilización donde podemos encontrar algunas particularidades relacionadas con los usos industriales. Hay muy poca regulación, por tanto, quizá necesitaríamos una mayor concreción o una mayor ajuste, digamos, de la normativa a esta problemática específica de la reutilización industrial, porque el Real Decreto está más pensado quizá para otro tipo de reutilizaciones, fundamentalmente las agrarias. Entonces aquí a veces es difícil encajar la reutilización industrial, los diferentes modelos que existen en la práctica en las categorías legales que tenemos. Vamos a intentar, por tanto, desarrollar la presentación en esa línea. Bueno, a modo de introducción, recordarles que las aguas regeneradas, pues desde un punto de vista jurídico, son bienes de dominio público hidráulico del Estado. Es decir, no se produce ningún tipo de transformación en su naturaleza por el hecho de que le apliquemos al agua un tratamiento de regeneración. Por tanto, van a estar sujetas a todo el régimen jurídico del texto refundido de la Ley de Aguas y del Real Decreto de Reutilización que tenemos en España. ¿Cuáles son los principales elementos que, en mi opinión, se tienen que regular para una actividad de esta naturaleza? Pues primero debemos tener claro quién puede realizar la actividad y quién puede utilizar el agua. La calidad, por supuesto, la calidad exigible para cada tipo de uso. En nuestro caso, el uso industrial. También la financiación sería una cuestión también que debería estar regulada de una manera detallada. Apenas tenemos una referencia en el Real Decreto a que los costes de la regeneración las tiene que asumir el titular de la concesión de reutilización o de la autorización complementaria, pero no sabemos nada más. ¿Cómo se desagrega eso? No hay, por tanto, normativa que nos ilustre sobre esta cuestión, ¿no? Y el régimen de responsabilidades, que no está en el Real Decreto, tenemos que irnos al texto refundido de la Ley de Aguas. Esto es un poco, entiendo, lo principal. También otra puntualización importante, y es que estamos ante una actividad que podemos considerar de interés público, pero no es un servicio público. No está declarado servicio público en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre con la actividad de depuración. La depuración, tanto el abastecimiento urbano como la depuración, saneamiento, son servicios públicos de titularidad local, con participación autonómica. Bueno, la reutilización no entra dentro de esta categoría. No es un servicio público, no se le aplica, por tanto, toda la normativa relacionada con el servicio público. Bueno, estos son un par de gráficas que probablemente conozcan, que simplemente las traigo aquí para poner de manifiesto que bueno, pues en España tenemos un uso industrial todavía muy bajo, según los datos de la Dirección General del Agua y del CEDEX. Menos del 1%. En la zona nuestra de los planes hidrológicos de Cuenca del Júcar y del Segura estamos alrededor del 1%. Por lo tanto, son datos que, teniendo en cuenta el uso industrial en el ámbito mundial, que llega al 19%, según estos datos que les estoy mostrando, pues hay mucho recorrido. Pero bueno, me dejo el tema de los datos, que ahí me muevo peor,
y vamos a la parte más jurídica. Bueno, el marco legislativo comunitario, he traído aquí pues un párrafo del plan de acción de la Estrategia de Economía Circular de la Comisión del año 2015, donde nos habla de que se debe potenciar la reutilización de las aguas residuales tratadas, hacerlo en condiciones seguras y rentables. Curiosamente, aquí se introduce también el factor económico. Se reconoce que es un elemento infrautilizado, o es una actividad que tiene, por tanto, un desarrollo potencial importante para aumentar el suministro y para reducir la presión sobre los recursos mal llamados convencionales, si se quiere. Y, la Comisión pide promover la reutilización y crear nueva legislación. Y aquí se habla también de legislación sobre reutilización agraria y recarga de acuíferos. No se habla de la reutilización industrial y por eso el borrador, como comentaban anteriormente, pues no recoge esta cuestión. Bien, estas son las directivas que pueden tener algún tipo de interacción con el sector de la reutilización industrial. La directiva marco, por supuesto, en 3 aspectos fundamentales: la planificación hidrológica, es decir, las actuaciones de reutilización deben estar contempladas en los planes hidrológicos de cuenca. El principio del buen estado de las masas de agua es otra cuestión también importante, porque pues al sacar agua de la masa o no devolverla, pues podemos estar afectando a su calidad. Y el tema de la recuperación de costes, que todos conocemos. Las directivas de aguas subterráneas y de superficiales también pueden tener alguna relación. Y la directiva 91/271 de aguas residuales urbanas, lo único que nos dice es que las administraciones públicas deben fomentar esta actividad, pero se queda ahí porque no es su objeto el regular la regeneración. Y, por supuesto, otras directivas, las de espacios naturales, nitratos, masas de agua destinadas a captación de agua potable, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, todo este acervo de directivas ambientales, pues no cabe duda de que nos van a afectar, aunque sea de manera indirecta. No tenemos directiva en materia de reutilización. Se ha dicho también aquí que el borrador en principio no lo contempla. No sabemos tampoco qué va a ser de ese borrador, si finalmente será un reglamento, sería aplicable directamente, o una directiva. Saben que las directivas hay que transponerlas y eso lleva un tiempo y una adaptación al ordenamiento jurídico español, o podría ser una mera recomendación que tendría carácter no vinculante. Pero para el objeto de estas jornadas pues tampoco nos interesa demasiado, porque no hay en principio previsión de que se regulen los usos industriales en esa normativa. Bien, llegamos al Real Decreto de reutilización. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿quién puede utilizar las aguas regeneradas? Bueno, aquí realmente la regla general del texto refundido de la Ley de Aguas que acoge el Real Decreto es que se puede acceder de 2 maneras al agua regenerada: o bien mediante una concesión administrativa o mediante una autorización complementaria a la autorización de vertido. Esas son las 2 modalidades principales. Si el usuario, el que pretende reutilizar las aguas, ya era titular de una concesión de aprovechamiento, entonces va a concesión sin competencia de proyectos. Si es además titular de una autorización de vertido, o simplemente eres titular de una autorización de vertido aunque no seas primer usuario, te vas a la autorización complementaria, que es prioritaria con respecto a la anterior. Es decir, la prioridad número 1 la tiene el que tenía autorización de vertido. ¿De acuerdo? Y la única prioridad que se le da al concesionario es que a este primer usuario, es que no tiene que pasar por el procedimiento de competencia de proyectos. Bien, en tercer lugar sería el tercero, es decir, una industria que no tenga titularidad del aprovechamiento y que pues pretenda utilizar aguas regeneradas. En este caso tendríamos que irnos a una concesión de toda la vida, es decir, una concesión del texto refundido de la Ley de Aguas con competencia de proyectos. Y luego hay 2 modalidades de acceso también a las aguas regeneradas muy interesantes, que serían
los planes de iniciativa pública, es decir, actuaciones promovidas por la Administración, estaciones depuradoras municipales, autonómicas, que pueden también obtener autorizaciones en el marco de estos planes de iniciativa pública. Se pueden realizar estas actividades a través de sociedades públicas, a través de contratos de concesión de obra pública, es decir, cualquier modalidad de ejecución es posible e incluso luego se pueden transferir esas autorizaciones a los usuarios finales. ¿De acuerdo? Estos serían actuaciones, por tanto, promovidas directamente por la Administración. Y finalmente, también podemos comprar agua regenerada o vender agua regenerada, de acuerdo con el Real Decreto. Iré desarrollando un poquito más esto más adelante. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este Real Decreto? Serían las aguas depuradas que tengan destino en el dominio público hidráulico o en el dominio público marítimo terrestre. Es decir, no se aplica este Real Decreto ni sus determinaciones cuando lo que hacemos es utilizar el agua dentro de la industria, es decir, dentro del primer proceso industrial o dentro del, digamos, el uso industrial para el que se nos ha concedido el agua. ¿De acuerdo? Por tanto, esto quedaría excluido. Aplicaciones de aguas regeneradas en procesos industriales, bueno, ya se ha dicho antes, ¿no? Esas son las principales. ¿Qué calidad deben tener las aguas regeneradas? Pues bueno, las aguas regeneradas para uso industrial tienen una calidad variable en función de la tipología. Hay que irse al anexo 1A del Real Decreto y ver qué es lo que se nos exige. Si se pretenden utilizar esas aguas para varios usos, no solo, por tanto, para refrigeración, sino además de eso otro uso diferente, nos iríamos a las exigencias de calidad más rigurosas. Y bien, ¿y qué limitaciones encontramos en relación con el uso industrial en la normativa? Primero, bueno, uso industrial, alguna cosa aquí no es exactamente uso industrial. Saben que para consumo humano no se puede utilizar el agua regenerada. En la industria alimentaria se puede utilizar en aguas de proceso y limpieza, aunque en este caso con unos parámetros más rigurosos. En las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, siempre y cuando tengamos un programa de control fiscalizado por la autoridad sanitaria y tengamos una localización no urbana. Esto es un problema que afecta en la práctica en algún caso significativo que se va a explicar aquí. Otros posibles riesgos que pueda advertir tanto la Administración Sanitaria como la Confederación Hidrográfica podrían limitar una autorización de regeneración, o la posibilidad de aerosolización que requiere un informe sanitario con imposición de condiciones específicas. Además, podemos encontrar otras limitaciones, como pueden ser el tema de los caudales ambientales. Si reutilizamos agua y esas aguas que inicialmente iban a ir al curso fluvial dejan de acceder a ese curso fluvial, podemos estar afectando al caudal ambiental en pequeños cursos de agua. Bueno, pues hay que tener en cuenta esto a efectos de obtener el título, lógicamente. Obviamente, los objetivos ambientales de las masas de agua que sufren la merma cuando no retornamos el agua o luego sufren el vertido resultante final después de reutilizar, pues deben de preservarse, ¿no? Tanto en el primer caso como en el segundo caso tenemos que ver qué nos dice la planificación hidrológica a ese respecto. Tampoco podemos crear nuevas demandas, es decir, el 50% de los caudales regenerados tienen que ir necesariamente a sustituir recursos convencionales y el resto pueden ir a complementar derechos. Saben que en España hay más papel que agua, ¿no? Eso se ha dicho 1000 veces. Entonces, lo que no podemos hacer es regenerar para redotar. Solo en ese 50% del que estamos hablando podríamos hacerlo. En el resto tendríamos que sustituir recursos convencionales. Bueno, costes. ¿Quién debe asumir los costes de la regeneración? Bueno, ya lo comenté anteriormente. Tienen que sufragar estos costes el titular de la concesión o de la autorización complementaria. Esto está claro en el Real Decreto y, como les dije anteriormente, no hay una regulación detallada, no sabemos eso, cómo se cuantifica, cómo se mide, cómo se pesa. Es decir, no hay, falta aquí ciertamente regulación. Se ha planteado en foros de este tipo que bueno, pues los usuarios del abastecimiento urbano podrían contribuir o deberían contribuir de alguna manera
a sufragar estos costes. Bien, esto es difícil, ¿no? Se ha hablado de introducirlo en el canon de saneamiento, pero tenemos un problema de reserva de ley para la regulación de estos cánones, y tenemos también una dificultad de ajustar esto con el principio de recuperación de costes, que tiene que asumir el usuario, y no es, evidentemente, el usuario urbano. En principio parece que no lo es. En el caso de que se sustituyan caudales de abastecimiento, es decir, en industrias que están recibiendo el agua de abastecimiento urbano y dejan de consumir tanta agua porque van a reutilizar parte de esas aguas, aquí podríamos plantearnos, es una idea que yo dejo aquí encima de la mesa para que ustedes la consideren, podríamos plantearnos si el usuario del abastecimiento no podría o no tendría que sufragar parte de esos costes, porque se va a ver indirectamente beneficiado en cuanto que el volumen de agua necesario va a ser menor para el abastecimiento urbano en esos casos. Bueno. Títulos de acceso al agua regenerada. Si ustedes tienen una industria y quieren regenerar agua y tienen un título de aprovechamiento, deben saber que eso no va a suponer ningún problema porque no se va a modificar su título. Es decir, no se les va a reducir el agua convencional que tienen disponible por regenerar agua. Los planes hidrológicos de cuenca pues pueden establecer criterios de preferencia. Ahí tienen los del plan hidrológico del Júcar, por si tuvieran interés. Elementos comunes de procedimiento. Bueno, el más importante sin duda es que tenemos metido en el procedimiento de regeneración un informe de la autoridad sanitaria que es preceptivo y vinculante. Esto tiene una significación importante. Hablamos de que es un informe preceptivo porque tiene que estar ahí sí o sí. Si no, la autorización de reutilización sería nula. Es decir, cualquiera podría recurrirla y conseguir la nulidad de pleno derecho de esa resolución. Pero además es vinculante, es decir, lo que nos diga la autoridad sanitaria va a misa. Es decir, tenemos que ajustarnos a eso. Si el informe es negativo, la Confederación nos va a denegar el título, nos va a denegar la concesión o la autorización. Bien. Hay mucha casuística, pero bueno, no me da tiempo a entrar ahí, sobre qué pasa cuando no se solicita el informe. Bueno, la resolución sería nula. ¿Qué pasa si pedimos el informe? Que esto pasa en la práctica y el informe pues pasa el tiempo y no llega. Pues que se puede continuar el procedimiento. Es decir, la Confederación Hidrográfica no tiene por qué quedar separada, ¿vale? Puede continuar el procedimiento y si luego llegara se tendrá en cuenta. Pero si no llegara en ningún momento se puede resolver el expediente. ¿Son procedimientos transparentes estos de los que estamos hablando? En mi opinión, la verdad, no estamos ante procedimientos transparentes en absoluto. Porque es verdad que para tramitar una concesión de esta naturaleza, una autorización, pues hay unas fases de información pública, etcétera, pero ¿quién se va al boletín oficial de la provincia a ver si hay una información pública para poder acceder a esos documentos? ¿O quién se va a la Confederación a ver esos documentos? Nadie. Donde está verdaderamente la transparencia es en la publicidad activa, es decir, en las obligaciones que tiene la Administración, de acuerdo con la Ley de Transparencia, de publicar de oficio esta información. ¿Por qué yo no puedo saber el contenido del informe sanitario, por ejemplo? ¿Ustedes tienen online esa información? Me imagino que están interesados en saber este tema, no lo van a conseguir. Entonces, no son ciertamente procedimientos transparentes. Bueno, esto es un poco para que ustedes lo vean luego tranquilamente. Son los procedimientos. 20 minutos, Levas. Me quedan 5. Bueno, sí, yo creo que vamos a poder conseguirlo. Porque no voy a explicar detalladamente los procedimientos. Se lo he puesto ahí para que ustedes lo tengan en su información. Les voy a destacar solamente cuáles son los elementos clave. En esta que tiene, que son las concesiones sin competencia de proyectos, es decir, primer usuario, pues tenemos que hacer una solicitud con los proyectos correspondientes. Hay una fase de admisión a trámite y ahí nos pueden tirar para atrás el proyecto directamente, salvo que pues la Confederación considere que se puede continuar. 3 informes clave, 2 que son preceptivos y vinculantes: el de la compatibilidad con la planificación hidrológica, es decir, si nuestro proyecto no es compatible con el plan hidrológico no va a seguir adelante, y el informe autonómico sanitario. Luego hay un informe del servicio de vertidos que es preceptivo pero no vinculante.
Tendremos propuesta de resolución, resolución y, bueno, en su caso, si no estamos de acuerdo, recurrimos. Autorización complementaria, mismo procedimiento. Permítanme que yo esto lo critique. Es decir, a mí, vamos a ver, que se haya utilizado en el Real Decreto una autorización para conceder usos de agua me parece totalmente asistemático. No encaja en la Ley de Aguas. En la Ley de Aguas todo uso privativo de carácter consultivo requiere concesión. Y sin embargo aquí nos vamos a una autorización a los solos efectos de darle prioridad. Bueno, podríamos haber tenido simplemente una concesión sin competencia de proyectos y fijar la prioridad correspondiente si tienes previamente una autorización de vertido, pero no generar un nuevo título que además tiene el mismo procedimiento que el anterior para nada. Concesión con competencia de proyectos, mismo procedimiento, pero tenemos una fase en la cual hay un anuncio, una información pública y otras empresas o otras entidades podrían presentarse para intentar en esa primera fase concursal quedarse con el proyecto. Planes promovidos por administraciones públicas. Bueno, pues esto es lo que le decía anteriormente. Las administraciones pueden voluntariamente promover este tipo de actividades y lo pueden hacer con sus propios medios o a través de una sociedad estatal o a través de un contrato de concesión de obra pública. En estos casos, la autorización de complementaria o la concesión se la tienen que dar a esa entidad pública. Y si hay luego usuarios que se van a beneficiar de ese recurso, pues hay que hacer convenios. ¿Vale? Contratos de cesión y centros de intercambio. Aquí, bueno, esto es a lo mejor más desconocido, yo no conozco ningún caso, pero es posible. Es posible que podamos comprar aguas reutilizadas o vender aguas reutilizadas, o regeneradas, perdón, siempre y cuando cumplamos la normativa del texto refundido de la Ley de Aguas. Bien, aquí hay un defecto en el Real Decreto importante, y es que el Real Decreto, fíjense que nos dice que solo podemos hacer esto para acceder a recursos a usuarios del mismo rango que el nuestro. Es decir, si yo tengo una industria, regenero agua y puedo, entre comillas, vender el agua a otra industria, lo podría hacer, pero de acuerdo con el Real Decreto no lo podría hacer a un uso superior. Por ejemplo, a agricultura. Cuando esto no se concilia con lo que dice el texto refundido de la Ley de Aguas. En el texto refundido, los contratos de cesión se permiten para el mismo nivel de uso o usos superiores. Por lo tanto, esto claramente hay que interpretarlo de otra manera porque es una clarísima infracción del principio de legalidad que tiene el Real Decreto, que sería probablemente pues una cuestión que se les pasó, no sé. Bien, la mayoría de industrias tienen autorizaciones ambientales integradas. Bueno, pues en un proyecto de regeneración habría que modificarlas. Responsabilidades. Bueno, tenemos tres grandes fases en la actividad de regeneración. La fase de depuración, desde la entrada del agua en la EDAR hasta el punto de entrega de las aguas depuradas. Aquí el responsable es el titular de la autorización de vertido y el ente responsable de la inspección, sanción, etcétera, sería la Confederación Hidrográfica. Cuando nos vamos ya a la fase de regeneración, entrada en la ERAR hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas, los responsables son titular de la autorización complementaria o de la concesión de reutilización. Y esto lo verifica también la Confederación Hidrográfica. Y si nos vamos ya a la fase de utilización, aquí el responsable es el usuario, que tiene tanto en la fase de distribución como almacenaje. Y el que tiene que verificar que eso se cumple es la comunidad autónoma. ¿Vale? Muy bien. Bueno, voy a pasar esto. Se ha terminado tu tiempo. Puedo leer las conclusiones y ya vale. Termino. Bueno, a modo de conclusión les diría que no existe un marco legal específico para la reutilización industrial, como hemos visto. Se aplica el régimen general con las particularidades que hemos podido comentar, que el borrador de la Unión Europea solo contempla los usos agrarios y recarga de acuíferos. Quizás sería interesante que la reutilización industrial fuera regulada para darle sobre todo visibilidad. Convendría especificar, en mi opinión, en el Real Decreto el supuesto de sustitución de caudales de abastecimiento urbano para uso industrial por regenerados, porque estas categorías que hemos comentado no encajan del todo ahí. Convendría clarificar también el régimen económico y financiero de la reutilización, incluida la industrial, como les he comentado. También les propongo reflexionar sobre la posibilidad de incluir los costes de la regeneración en supuestos de sustitución de caudales para abastecimiento en la tarifa de suministro urbano, al menos parte de ellos.
y que, bueno, en mi opinión, la reutilización industrial pues debe promoverse sobre todo si no existen fuentes alternativas de menor precio o quizá también por razones ambientales. En fin, esto es una publicación que acabamos de sacar en Agua y Territorio sobre reutilización, creo que puede interesarles, y termino informándoles del proyecto LIFE que estamos desarrollando en el Instituto del Agua sobre eliminación de emerging pollutants, por si tuvieran interés en él. Muchas gracias y disculpen el retraso un poco en la presentación. No, ha sido perfecto. O sea, no...